distante y exuberante vegetación. Sus moradores son profundamente religiosos, limpios y trabajadores, de rostros alegres y amables. En este pueblo es donde inicia nuestra aventura. Ahí vive Pedro Lira, quien a los 20 años se casó con Juliana Serafín. De este matrimonio nacieron Judita, Hermelinda, Miguel, Benjamín, Lidia y Moisés, que nació el 16 de septiembre de 1893 y al tercer día fue bautizado. Familia sencilla, eminentemente católica. La familia tuvo la pena de perder a su madre, Mariana, cuando Moisés contaba con apenas 5 años, lo que hizo que las hermanas mayores se encargaran de la casa y de los pequeños, como en el caso de Hermelinda, que tomó a su cuidado al pequeño Moisés. A la edad de 7 años, Moisés asistía asiduamente al catecismo, y como lo vieron apto para hacer la primera comunión, le propusieron hacerla con los niños que la harían ese año. Pero la cocinera le dio una taza de café por la mañana, y como en ese tiempo regía el ayuno eucarístico de 12 horas, no pudo Moisés hacerla ese día con sus demás compañeros y tuvo que hacerla solo hasta el día siguiente. El trabajo de don Pedro Lira hacía que constantemente cambiara de residencia. El ser maestro de la escuela parroquial lo ponía al servicio del párroco, don Francisco Javier Hernández, en cuyas manos puso también a Moisés. El señor cura le encargó a Moisés el cuidado de regar las macetas y servir de monaguillo en las misas, además de acompañarlo en las visitas que se hacían a los pueblos. Pero Moisés, como todo adolescente, reaccionaba con violencia cuando se le reprendía. Un día, el párroco, que tenía un carácter estricto, reprendió a Moisés porque no había regado las macetas oportunamente, y Moisés se enojó y se fue a la casa de unos amigos. Al día siguiente, la madre Victoria Ortega encontró a Moisés, quien le confesó su falta, encontrando en la religiosa comprensión y consuelo. Pues, como diría más tarde el padre Moisés, la madre Victoria me regañó, pero bonito, con cariño maternal. Me aconsejó que no tomara ninguna determinación sin antes pensar, orar y consultar. Fue precisamente la madre Victoria quien consiguió que una buena mujer, Petrita Munive, no solo pagara los estudios, sino que lo recibiera en su casa. No obstante la pena que tenía por la separación de su hijo predilecto, don Pedro Lira fue a la casa de doña Petrita a entregar a su hijo Moisés y a encomendarlo a los cuidados de esa excelente señora, de quien años más tarde Moisés dirá: mi verdadera madre y padre fue Petrita. Moisés vivió en su casa como si fuera un hijo de la familia, prestando algunos servicios hogareños, hasta que en 1910, al cumplir Moisés los 17 años, prudentemente Petrita le dijo: ya terminaste tus estudios, ahora te toca a ti escoger tu vocación. Piénsate, decide lo que quieras y después me lo dices. En esos momentos, Moisés sentía fuerte atractivo por la milicia, los negocios, pero también un fuerte llamado al sacerdocio. Consultó a su profesor, oró pidiendo la luz del Espíritu Santo y en forma decidida y firme, un día dijo a doña Petrita: ya tengo la decisión, quiero ser sacerdote. En sus primeros ejercicios espirituales, quedó muy impresionado al meditar en la pasión de Cristo. Dijo: yo, con el pensamiento, veía a Jesús azotado, caído en su propia sangre. Me puso loco esto, me decía yo. Eso es lo que Jesús ha hecho por mí. ¿Y yo qué hago por él? Salió resuelto de los ejercicios a consagrarse a Dios como sacerdote
y religioso, como la mayor donación de sí mismo. Entendió que su vida debía ser de oración, vida de orden y de sujeción, y se dijo: esa es mi vida. Continuamos con la vida del Padre Moisés a través de la representación. Con la decisión tomada, Moisés ingresó al seminario el 4 de enero de 1911. 3 años después, en 1914, a la edad de 20 años, Moisés tiene el primer encuentro con el padre Félix de Jesús Ujier. Moisés recordará luego en sus memorias: el padre Ujier entró al seminario y entre el cancel y la puerta de entrada me encontré con él. Me gustó la figura esbelta del padre y como que me dieron un toque en el corazón. El padre Ujier, sacerdote marista, había sido invitado por el arzobispo de Puebla, Monseñor Ibarra, para presentar a los seminaristas el proyecto sobre una nueva fundación, los misioneros del Espíritu Santo. Al preguntar a quién le daría la atención a acompañarlo en el proyecto, solo Moisés levanta la mano. El padre Ujier luego escribiría a Monseñor Ibarra contándole: no encontré aquí en el seminario de Puebla sino una sola vocación, pero muy buena, un joven que termina su curso de latín formado por el padre Cervello, muy decidido en su vocación. La fundación de los misioneros del Espíritu Santo se hizo el 25 de diciembre de 1914, en plena Revolución Mexicana, en la villa de Guadalupe. El padre Félix, Monseñor Ibarra y los nuevos novicios hicieron esta consagración frente a él. Aquí venimos, oh Madre, a consagrarte con todo el amor de nuestra alma esta obra de misioneros del Espíritu Santo. En tus manos ponemos esta humilde congregación que nace el mismo día en que la Iglesia conmemora el nacimiento de tu divino Hijo. Luego de la ceremonia de fundación, el padre Félix nombra reglamentario a Moisés y le entrega una campana para marcar los actos comunitarios. Moisés no entiende la función de la campana, siendo solo ellos dos, hasta que el padre Félix le dice: no es solo por nosotros, es por todos los que vienen después de usted. El 4 de febrero de 1917, Moisés emitió sus primeros votos como misionero del Espíritu Santo en manos del venerable Félix de Jesús Ujier, a quien delegó Monseñor Ibarra antes de morir. Cuando Moisés profesó, la congregación no contaba con casa de estudios para sus religiosos y el seminario conciliar estaba clausurado a causa de la persecución religiosa. Debido a esto, cursó los estudios de filosofía en casa, la teología en la Universidad Pontificia de México y luego en el seminario tridentino de Morelia. Al término de sus estudios, fue ordenado sacerdote el 14 de mayo de 1922 en la ciudad de Morelia, Michoacán. Posteriormente, el 25 de diciembre del mismo año, hizo su profesión perpetua en manos del padre Félix de Jesús Ujier en la Ciudad de México. Luego reflexionaría en el padre Moisés sobre este momento. Jesucristo es el gran sacerdote de las almas, les alimenta. Yo, sacerdote, debo por tanto alimentar con mi vida las almas. Oh Jesús, que las almas que te guías encuentren en mi corazón la gracia que tú llamas, tú y mundo entero. En 1926 parte para Roma, donde estará 2 años estudiando, entre otras cosas, teología dogmática en la Universidad Gregoriana. Es en este periodo que hace su voto de abandono que renovará cada año. Jesús mío y Dios mío, te alabo y bendigo, me doy y protesto mi amor, todo entero y para siempre, pero solo con la voluntad,
Sí, Dios mío, aunque me siento sin energías, sin sensibilidad como mi Padre, Señor, yo me doy y acepto este estado de mi alma tal como tú lo permites. Perdona mis innumerables infidelidades, olvídalas y adelante, arriba como antes, muy pequeño, muy víctima y muy unido a ti. El ministerio del padre Moisés Lira Serafín fue intenso, dedicándose al confesionario y a visitar a los presos en medio de la persecución religiosa. Dado su carácter intrépido y su gran amor por las almas, confesaba y celebraba la misa en casas particulares, peligrando su vida. Nuestro Señor le inspiraba que mientras menos fuera Él, mientras más se aniquilara, más viviría Jesús por su medio en las almas. Debo ser más que una madre, todo Jesús, dulce y bueno para las almas que Dios me ha confiado. En el trato con los fieles fue firme, recto y aún enérgico, pero duro jamás. Tenía conciencia de que a través de sus miradas, palabras y movimientos y de todo su ser, las personas adivinaban a Jesús y querían que gustaran los tesoros de su bondad incansable, de inefable dulzura, de indulgencia inagotable. Convencido de que debía ser la apacible sonrisa de Dios ante todos, pero esto suponía la muerte del yo y la plenitud de la vida divina. Como misionero del Espíritu Santo, recibió el espíritu de amor y dolor, de la atención amorosa y generosidad en el sacrificio, pero recibió además en su espíritu ese tinte de hijo pequeño, abandonado en los brazos de su madre, de amor, de confianza. De ahí su constante fidelidad a las cosas pequeñas, que fue en él un heroísmo escondido. Nuestro Señor lo eligió para llevar a cabo la misión de enseñar el espíritu filial, el espíritu de pequeñez, de humildad. Fue modelo de caridad y filial adhesión a sus superiores. Veía a Dios en ellos. Con gran simplicidad y sencillez, siempre pequeño, para con Dios, siempre oculto, aún ante sí mismo. Su apostolado fue el de la bondad, de la dulzura constante, de la santa y apacible alegría. Escribió: me siento con un corazón muy grande para encerrar a todo el mundo, es decir, quisiera remediar todo mal con una inmensa caridad. Sufrió pacientemente la incomprensión y los achaques de la enfermedad hasta el final de su vida, en que padeció una enfermedad larga y dolorosa. Su vida fue una ofrenda continua de sí mismo al Padre en el cumplimiento exacto de su voluntad santa. Continuamos con la biografía. Desde su regreso de Roma y durante todo su sacerdocio, el padre Moisés se esforzó por corresponder con toda la fidelidad posible a las divinas inspiraciones que Dios suscitaba en su existencia.
Desde los primeros años de su vida religiosa, el hermano Moisés fue formado en una condición solícita y llena de caridad por los sacerdotes. No era extraño que vinieran frecuentemente los sacerdotes a buscar al padre Moisés para pedir su dirección espiritual, luces para resolver problemas o programas para vivir con mayor plenitud la gracia sacerdotal. Fue notoria, además, la empatía que hubo entre el padre Moisés y las religiosas. No importaba de qué congregación, orden o instituto fuera. Todas ellas lo veían como su padre espiritual, su confesor comprensivo, como su amigo fiel, como su guía prudente, asistido por las luces del divino Espíritu, el que escuchaba con caridad e interés sus preocupaciones, sus anhelos y reflexiones espirituales. El padre Moisés había dejado la carne propia de la experiencia muriente de la pobreza, en medio de una persecución religiosa donde escaseaba lo más indispensable, donde había días en que no se encontraba ningún enduro de pan, días en que no se tenía oro. Solamente quien ha vivido intensamente una situación de emergencia puede tener una auténtica compasión hacia los pobres. Entre las obras sacerdotales que realizó el padre Moisés es de bien conocida su atención a la administración del sacramento de la Iglesia. Horas y horas empleadas en derramar la misericordia de Dios en las almas, horas y horas en dejar caer en esas palabras de consuelo y de paz que tanto bendecían a Dios y a él mismo. La gente lo buscaba en el confesionario porque sabía que ahí encontraría la presencia de Dios. Fueron notables los grupos de acólitos que organizó el padre Moisés Lira. Las razones que lo movían eran crear semillas en donde, desde temprana edad, recibieran una sólida formación en el Señor. Aquellos que más tarde llegarían a ser ministros de culto o funcionarios honestos y comprometidos en vivir su cristianismo allí donde la voluntad de Dios les había asignado su función de testimonio cristiano. El padre Moisés formó parte de la comunidad de los misioneros del Espíritu Santo que atendían el templo expiatorio de San Felipe de Jesús en la ciudad de México. Ahí tuvo la oportunidad de ponerse en contacto con el profesor y director espiritual con numerosas personas, entre las que conoció a la señorita Teresa Martínez, que tenía la idea de pertenecer a una congregación de religiosas que viviera en contacto con las necesidades del mundo. Además, conoció a la señorita Amalia Rodríguez, notable por su vida apostólica a favor de los enfermos. El 18 de abril de 1924 consagra a las dos primeras religiosas de las misioneras de la caridad de María y Magdalena. Para el 8 de septiembre de 1934, la obra del padre Moisés ya era conocida. Muchas personas simpatizaban con ella, querían unirse a las hijas eucarísticas de la caridad. De 1934 a 1937, entre penurias, gozos espirituales y superación de toda clase de obstáculos, y por influencia del padre Félix de Jesús, la pequeña comunidad recibió el título de Misioneras de la Caridad de María y Magdalena. El 1 de mayo de 1949 sucedía la elección canónica de la congregación. La congregación de Misioneras de la Caridad de María Inmaculada era reconocida canónicamente en el corazón de la Iglesia. 13 meses después del feliz acontecimiento, el 25 de junio de 1950, el padre Moisés partía a la casa de Dios. Desde su fundación y hasta nuestros días, las misioneras de la caridad de María Inmaculada trabajan recordando las palabras de su fundador. Les recuerdo el mandato de Cristo: vayan y prediquen a todos el mensaje de la salvación. Nada teman, porque el Señor en su omnipotencia siempre las acompañará. Ustedes son la avanzada de toda esta falange de misioneras que las seguirán. Consideren que es una gracia de Dios el haberlas elegido. Es una avanzada contra el mundo. Esta avanzada es obra de Dios
para la salvación de las almas y gloria de Dios. Después de haberse ofrecido generosamente a Dios por la Iglesia, por su propia congregación y por sus hijas, las misioneras de la Caridad de María Inmaculada, el domingo 25 de junio de 1950, el hijo pequeño del Padre entregó su vida de manera sencilla, como sencilla había sido su vida. Muere en olor de santidad y fue introducida su causa de canonización. El 27 de marzo de 2013, en la ciudad de Roma, el Papa Francisco reconoció las virtudes heroicas del venerable siervo de Dios, Moisés Lira Serafín. Hoy, en esta diócesis de Jalapa, en la que haciendo realidad el anhelo de nuestro fundador, de que fuéramos misioneras, llevando el amor de Cristo a todos nuestros hermanos, atendiendo a la invitación de Monseñor Miguel Ángel García Arauz, la congregación fundó su primera misión en el extranjero en esta diócesis de Jalapa el 25 de septiembre de 1966 y actualmente contamos con presencia en los 3 departamentos de esta diócesis. Nos hemos reunido para dar gracias a Dios porque ya ha sido declarado venerable el siervo de Dios, Moisés Lira Serafín, dentro del proceso de canonización, es decir, de ser reconocido por la Iglesia como santo. Damos gracias por el avance de la causa. El cardenal Angelo Amato, prefecto para la Congregación de las Causas de los Santos, le dijo a la Madre General, la Madre Tita Palau, que cuando las causas llegan a este punto es señal inequívoca de que Dios quiere que sean canonizados, de que la Iglesia Universal los tenga en los altares. Con el decreto que se leerá en la Eucaristía, el Santo Padre reconoce al Padre Moisés con el título de venerable, es decir, que vivió las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, y las virtudes cardinales de prudencia, justicia, templanza y fortaleza, junto con todas las virtudes que las acompañan, todas vividas en grado heroico, es decir, en modo no común a la naturaleza humana. Si Dios ha mostrado a través de la Iglesia que quiere que el Padre Moisés sea reconocido como santo, ahora, dijo el cardenal Angelo Amato, urge que sea conocido, que se rece y se rece mucho pidiendo la intercesión del venerable Padre Moisés Lira, para que, si es la voluntad de Dios, pronto pueda ser beatificado por el Santo Padre. Añadió que si se reza mucho pidiendo su intercesión, Dios empezará a hacer milagros por todas partes, y que entonces la tarea es recabar los testimonios para que podamos mandarlos a Roma, que los estudie y pronto sea declarado beato. Una vez declarado beato, es necesario que se vuelva a pedir su intercesión como beato para que, si Dios así lo determina, pueda ser declarado santo. Por ello los invitamos para que, habiendo conocido al venerable siervo de Dios, nos ayuden a dar gracias y para que pidan su intercesión con mucha fe y confianza, características que vivió el venerable siervo de Dios, Moisés Lira, como hijo pequeño, muy amado de Dios, y con grande fe y confianza se dirigía siempre a Él. El Padre Moisés era consciente de que cualquier cosa que un alma pequeña le pide a Dios, se la concede. Con mucha fe y confianza pidamos ahora su intercesión, ahora que Él ya se encuentra con Dios, para que, como amigo de Dios e hijo suyo,
interceda por nosotros en nuestras necesidades. En unos momentos dará inicio la Eucaristía. Les invitamos a que dispongamos nuestro corazón, todo nuestro entendimiento y voluntad para que, unidos a Jesús, demos gracias a nuestro buen Padre Dios por tanta bondad, al hacer grandes cosas a través del pequeño y humilde. Dentro de la Eucaristía se dará a conocer el decreto por el que se reconocen las virtudes heroicas y también interpretaremos un canto compuesto por el Padre Moisés Lira, en el que refleja su proceso espiritual y vocacional, asemejando su vida a la de un barquito que llega al puerto y en donde, al encontrar al que buscaba con todo su afán, decide entregar su vida y quedarse con Jesús Eucaristía. Es bueno darte gracias, oh Señor, celebrar tu nombre, proclamar tu amor y tu fidelidad por siempre. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta celebración eucarística de acción de gracias por la venerabilidad del siervo de Dios, Moisés Lira Serafín, misionero del Espíritu Santo. Las misioneras de la Caridad de María Inmaculada, en comunión con la Iglesia, damos gracias a Dios por su amor misericordioso, que ahora se manifiesta en este Hijo suyo, quien vivió las virtudes en grado heroico, desde el don carismático de la filiación divina. Participemos con fe y devoción de este sacramento. Presencia del Señor.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz del Señor esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para participar con mayor fruto en la celebración de estos sagrados misterios, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor,
Oremos. Dios eterno y todopoderoso, a quien confiadamente podemos llamar ya Padre nuestro, haz crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que podamos gozar después de esta vida de la herencia que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La palabra de Dios es luz que ilumina nuestra vida y que se actualiza en cada momento. La liturgia de hoy nos presenta la fe, la esperanza, el amor y la humildad como virtudes que Dios ha infundido en nuestros corazones por medio de su Espíritu, como lámpara que nos conduce hacia el cumplimiento de su voluntad, encontrando en el Evangelio a Jesús como modelo principal para agradar al Padre. Por San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia en el cual nos encontramos. Por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. Más aún, gloriarnos hasta los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia. La paciencia engendra la virtud sólida. La virtud sólida engendra la esperanza, y la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. Palabra de Dios. Señor,
Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿estará pensando en suicidarse y por eso nos dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Pero Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir. Morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió: precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces que lo conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Muy queridos padres concelebrantes, querido diácono, hermanas misioneras de la Caridad de María Inmaculada, misioneros y misioneras tanto de esta rectoría como quienes han llegado de otras parroquias, hermanos y hermanas muy queridos. El Papa Benedicto XVI hizo pública la exhortación por sinodal Verbum Domini el 30 de septiembre de 2010. En ella habla de la importancia que tienen los santos en la interpretación bíblica. Los santos, en efecto, estas son palabras ya de la exhortación, quienes han vivido realmente la palabra de Dios. Los santos son quienes han vivido realmente la palabra de Dios. La interpretación más profunda de la Escritura, asegura el Papa, proviene precisamente de los que se han dejado plasmar por la palabra de Dios a través de la escucha, la lectura y la meditación así. Cito este texto
porque se puede aplicar perfectamente al padre Moisés Lira Serafín, ahora venerable siervo de Dios. Ciertamente, continúa diciendo la exhortación, no es una casualidad que las grandes espiritualidades que han marcado la historia de la Iglesia hayan surgido a pesar de la pequeñez que él quiso deliberadamente buscar cuando se ve su vida y obra a la luz de la palabra de Dios puesta en práctica. Hago siempre lo que agrada a mi Padre. Estas palabras de Jesús, esta cita que encabeza el decreto sobre sus virtudes heroicas, son palabras que el padre Moisés hizo suyas como el norte que guió toda su vida. Como Jesús, él quiso en todo hacer únicamente la voluntad de Dios, a quien conoció y experimentó como su Padre querido. Esto nos permite ahondar ahora en el Evangelio que fue proclamado este día. El tema de fondo del texto escuchado es la incomprensión de parte de los judíos de quién es Jesús. Jesús les habla de su partida. La primera vez que lo hizo, los judíos entendieron que Jesús iba a salir de su tierra, que se iba a ir al extranjero. Esta segunda vez que lo vuelven a mencionar, lo interpretan como si Jesús se fuese a suicidar. Verdadera incomprensión mientras no se conozca su origen y su destino. Jesús atribuye la incomprensión a que no piensan igual. Los judíos son de aquí abajo, mientras Jesús es de allá arriba. Los judíos son de este mundo, mientras Jesús no es de este mundo. Jesús dice una frase enigmática: morirán en su pecado porque no creen que yo soy. Esta frase es una revelación que hace Jesús de su cercanía con Dios. Yo soy debe entenderse aquí, nos dice el comentario a la Biblia litúrgica, debe entenderse aquí en sentido estricto. Indica algo o alguien en cuanto no tiene principio ni fin. Es colocado, por tanto, a nivel de Dios. Jesús sigue hablando de la unidad del Padre y del Hijo. El Padre es quien ha enviado al Hijo. Los judíos no pueden comprenderlo. Lo conocerán cuando lo levanten en alto, es decir, para su crucifixión y glorificación. Entonces aparecerá Jesús como el puente entre el mundo de abajo y el de arriba. Los judíos no entienden nada de Jesús. Para comprender al que viene en nombre de Dios, al que es su enviado, su revelador, es necesario ponerse en la misma obra. Es necesaria la fe para dejar de ser de abajo y situarse en el mundo de Dios. Yo hago siempre lo que a Él le agrada. Esta corta frase, hermanos y hermanas, constituye la fuente de la espiritualidad del Padre Moisés. Es la relación filial y de obediencia que existe entre Jesús y el Padre. Podemos decir que la espiritualidad del Padre Moisés es bíblica, diría más, es juánica, es enteramente filial con relación al Padre y se expresa en la obediencia a Él,
cuenta de la importancia del tema que aquí aparece explícitamente en una frase. En el Evangelio encontramos, por ejemplo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. O esta otra, porque no pretendo actuar según mi voluntad, sino que cumplo la voluntad del que me envió. O bien, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió. Esta es la voluntad del Padre que me envió. O, para citar una más, la voluntad de mi Padre es que todos los que vean al Hijo y crean en Él tengan vida eterna. Estos textos bastan para que se vea cuán hondo ha llegado este siervo de Dios, el Padre Moisés, cuya vida y virtudes heroicas nos fueron descritas o al menos mencionadas ya en la relación que nos hicieron hermana Paquita y hermana Socorro anteriormente. No pretendo ahora repetir nada, sino expresar desde mi punto de vista aquello que como sacerdote más me llama la atención del siervo de Dios. Y aquí nos encontramos, tal vez a ustedes también les pareció lo mismo, nos encontramos ante todo con su sencillez, desde su cuna, su fe aprendida tempranamente, dado que sus padres lo educaron cristianamente. Sabemos que su vida no fue fácil. Hoy no nos describieron todo, evidentemente, ¿verdad? Conoció la pobreza, la enfermedad, la persecución religiosa y hasta la tentación de abandonar su vocación religiosa. Eso no se lo mencionaron a ustedes porque no vaya a ser que se los vayan a ir desbandando las hermanas aquí. No, yo sé que no. Como sacerdote, me impresiona su centralidad puesta en la Eucaristía, su humildad, su fraternidad. Ahora que están aquí mis hermanos presbíteros, qué bueno es ver cómo el Padre vivía la fraternidad sacerdotal, y no solo con los misioneros del Espíritu Santo, sino con todos los sacerdotes. Díganme ustedes, tal vez no saben muchos detalles, pero aquí las hermanas pueden dar fe, y mi hermana Socorro lo podrá decir con mayor fuerza. Aquí aparecía en el video cuántas horas dedicaba el Padre Moisés al confesionario. ¿Cuántas? Bueno, llegaron a llamarlo el mártir del confesionario, en el sentido de que era capaz de aguantar horas y horas confesando. Y seguramente, conociendo al Padre Moisés, no era alguien que oía los pecados y la absolución, que ni se entendía y un consejito y ya otro, sino que la confesión la unía con una cierta dirección espiritual de las personas que acudían a él. Dedicación al confesionario, dirección espiritual. Estas cualidades hay que destacarlas porque necesitamos también hoy, y también esta diócesis necesita sacerdotes que quieran dedicarse o dedicar más tiempo a escuchar a los feligreses en confesión. No hay que ceder fácilmente a absoluciones generales para salir del paso. Me llama mucho la atención y he querido, a propósito, estando hoy a los 50 años del inicio del Concilio Vaticano II, fijarme en la figura del Padre Moisés a la luz
de documentos del Vaticano II. No es un estudio, ni mucho menos. Solo dos rasgos. El primero, si nos fijamos en el Lumen Gentium, el número 41, nos describe cómo deben de ser los presbíteros. Y vemos que esto que dice el concilio, como queda reflejado en la vida del padre Moisés. Los presbíteros tienen que crecer en el amor a Dios y al prójimo por la práctica diaria de su deber. Estar llenos de toda clase de bienes espirituales y dar a todos un testimonio vivo de Dios. Exactamente como decía. El texto conciliar continúa diciendo: así emularán aquellos sacerdotes que en el correr de los siglos muchas veces en un servicio humilde y escondido dejaron un magnífico ejemplo de santidad. Como fotografía. Fue hombre santo el padre Moisés, a quien el Espíritu Santo, que ya oímos en la primera lectura, que es quien el Padre lo manda a nuestros corazones, y es Él quien actúa desde ahí en nuestra transformación interior. Fue el Espíritu Santo quien guió hacia la santidad al padre Moisés, haciéndolo descubrir su elección para ser hijo del Padre en su Hijo Jesucristo, como nos dice la carta a los Efesios, fuimos elegidos en Él para ser sus hijos y vivir como tal, como hijo, haciendo siempre lo que al Padre le agrada. El Jueves Santo de este año no fue casual que fuera el Jueves Santo. Fue una gran sorpresa para las hermanas, pero por otro lado se veía como algo, un detalle que tenía que ver con la persona del Padre Moisés. Jueves Santo. Hasta llama la atención porque el Jueves Santo no es un día para dar a conocer decretos. Se supone que estamos en otra onda. Y sin embargo, el Jueves Santo se hizo público el decreto en el cual el Santo Padre Francisco manifestaba que se aprobaban las virtudes heroicas del Padre Moisés. Y entonces quedó pues abierto el camino para que pudieran llegar a ser beato y santo, como se nos acaba de explicar. Esta noticia recorrió rápidamente todo el mundo y fue celebrada, sobre todo en México, con gran sorpresa de las mismas hermanas misioneras que ni lo esperaban. Y alguna me contaba que yendo a una tienda a hacer un mandado donde estaba puesta la televisión, ahí se encontró con la noticia. Pues bien, nosotros también aquí en esta diócesis, apenas sabida la noticia, pues se me ocurrió a mí, estando en esta diócesis y en los 3 decanatos, las hermanas misioneras de la Caridad de María Inmaculada, pues convocarlas, que vengan pues las hermanas y juntémonos para que compartamos la alegría por la noticia y además que juntos demos gracias. Y entonces nos reunimos en el centro diocesano y ya conocen ustedes el centro, el salón del centro. No alcanzó casi para el gran círculo que se hizo, y ahí las hermanas sentadas pues comenzaron. Yo les dije: bueno, hermanas, expresen con mucha libertad sus sentimientos,
cómo han recibido ustedes esta noticia y cuál es su reacción. Bueno, pues yo apenas había terminado de decir, ya la primera hermana se levantó. Y así fueron una tras otra, diciendo sus impresiones. A una les temblaba la voz, algunas otras se ponían a llorar, otras, aunque estaban algo grandecitas ya de edad, pero querían hasta bailar de la emoción. Bueno, era comprensible la emoción. Y no crean ustedes que fueron muy brevecitas en hablar. Se extendieron bastante hasta el punto que yo tuve que mandar a decir a la cocina que por favor atrasaran el almuerzo, porque íbamos a ir un poco tarde al comedor, todavía nos faltaba la misa. Pues fue un momento muy grande. Y también tuvimos la celebración eucarística para dar gracias a Dios. Pero se precisaba de otro momento. ¿Por qué? Y las hermanas lo han expresado muy bien. Para que en forma pública pudiéramos conocer más profundamente el acontecimiento y darle gracias a Dios. No solo la congregación, sino todo el pueblo de Dios, pues esta no es fiesta solamente para las hermanas, sino que es fiesta también para todo el pueblo de Dios, para el cuerpo místico de Cristo. Y por esa razón estamos aquí reunidos y le damos gracias a Dios, esperando que muy pronto podamos verlo elevado al honor de los altares como beato. Nuestra más sincera felicitación a las hermanas misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Yo creo que esta felicitación tenemos que hacer que les llegue por los oídos, que entonces tenemos que darles que si no es más fuerte es porque los misioneros están un poco débiles, debido a que han estado recorriendo todas las calles de Jalapa, ya las aplanaron y además han dormido poco. Entonces, nuestra sincera felicitación a las hermanas y también nuestro augurio de que este hecho les ayude a profundizar en el conocimiento y amor a su fundador, que les lleve de la mano a Jesús el Señor. Pero a la vez hay cosas muy concretas que podemos hacer, ya nos las indicaron. Yo no voy a repetirlo, pero sí podemos invocar al Padre, hay que darlo a conocer y hay que pedir por su intercesión. Puede pedirse también algo extraordinario, milagros, es posible, y después poder dar razón de él como testimonio. Pero también podría decir yo que todos los laicos que están aquí y que nos escuchan a través de la radio, de Luz y Esperanza, o a través de los medios de comunicación, todo fiel laico, todo cristiano puede hacer suyo este versículo del Evangelio de San Juan, en donde se nos expresa lo que Jesús dijo y que el Padre Moisés hizo suyo como guía para su espiritualidad. Hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Los laicos, adaptándose a sus circunstancias, a sus condiciones propias de vivir su fe en el mundo, en la sociedad, transformando las realidades temporales, pueden igualmente realizar. Y ahora yo quisiera robar un minuto para decirle a los sacerdotes que es maravilloso ver cómo en uno de los textos más importantes del Concilio Vaticano II sobre la vida y el ministerio de los presbíteros, vean ustedes qué sintonía hay
entre el número 14 de la Presbyteral Normas y el pensamiento y la espiritualidad del Padre Moisés. Por eso, y no es que el concilio haya copiado al Padre Moisés, tampoco el Padre Moisés copió al Concilio Vaticano II, sino que ambos se acuden o se fundamentan en el mismo texto de San Juan. Dice, por eso permítanme que hoy, abusando del tiempo, puedan referirme a este número 14, perdón, el número 13. El número 13. Dice así: en el mundo actual, los hombres tienen que hacer frente a muchas obligaciones, problemas muy diversos les angustian y muchas veces exigen soluciones rápidas. Por eso muchas veces se encuentra en peligro de perderse en la dispersión. Los presbíteros, a su vez, comprometidos y distraídos en las muchísimas obligaciones de su ministerio, se preguntan con ansiedad cómo compaginar su vida interior con las exigencias de la actividad exterior. La unidad de vida no se consigue con una organización puramente exterior de las obras del ministerio, ni con la sola práctica de los ejercicios de piedad, sino que sin duda contribuye mucho a aumentarla. Los presbíteros pueden construir esa unidad siguiendo en el ejercicio de su ministerio el ejemplo de Cristo, cuyo alimento era hacer la voluntad de aquel que le envió a realizar su obra. Literalmente, no su obra, literalmente. En realidad, Cristo, para hacer sin cesar la voluntad del Padre en el mundo por medio de su iglesia, actúa a través de sus ministros, y por eso es siempre el principio y fuente de la unidad de su vida. Los presbíteros, por tanto, conseguirán la unidad de su vida uniéndose a Cristo en el conocimiento de la voluntad del Padre y en la entrega de sí mismos a favor del rebaño a ellos confiados. Así, realizando la misión del buen pastor, encontrarán en el ejercicio mismo, y aquí viene una palabra clave, de la caridad pastoral, el vínculo de la perfección sacerdotal que une su vida y su acción. Esta caridad pastoral brota sobre todo del sacrificio eucarístico, nuevamente, Padre Moisés, hay que cuidar, que por eso es el centro y raíz de toda la vida del presbítero. De manera que el sacerdote se esfuerza por aplicarse a sí mismo lo que se realiza en el altar del sacrificio. Recordamos el día de nuestra ordenación y el día en que nos entrega el obispo el cáliz, que nos dice que hagamos vida lo que celebramos. Para poder realizar incluso concretamente la unidad de su vida, han de considerar todas sus acciones buscando cómo es la voluntad de Dios. Esta es siempre la conformidad de las acciones con las normas de la misión evangélica de la Iglesia. En efecto, no se puede separar la fidelidad a Cristo de la fidelidad a la Iglesia. La caridad pastoral exige, por tanto, que los presbíteros trabajen siempre en comunión con sus obispos y con los demás hermanos en el sacerdocio para no correr en mal. Actuando así, los presbíteros encontrarán la unidad de su propia vida en la unidad misma de la Iglesia. Así se unirán con su Señor y por medio de Él con el Padre en el Espíritu Santo, para que puedan estar llenos de ánimos y rebosar de alegría. Un texto del concilio donde se nos presenta toda la espiritualidad
que envió el Padre Moisés antes del concilio. Con gozo, pues, y gratitud a Dios, nos unimos hoy a todos los presentes, a la alegría y a la acción de gracias de las hermanas misioneras de la Caridad de María Inmaculada por este paso tan significativo que fue dado en Roma al reconocer las virtudes heroicas de su padre fundador, el venerable padre Moisés Serafín. Y continuamos unidos en la oración para que ahora que tenemos al Papa Francisco en la sede de Pedro, el primer Papa latinoamericano, Dios le conceda la gracia de llevarlo a los altares y de esa manera podamos ir aumentando o ver que aumente el número de los santos que han nacido en esta América Latina, que hoy representa la mayor parte de católicos en el mundo. Ruegue por nosotros a Dios, el venerable Padre Moisés Lígar. Presentemos, hermanos, hermanas, misioneros, misioneras, a Dios nuestras oraciones y pidámosle con confianza por nosotros y por toda la humanidad. Digamos, respondiendo a cada petición, escúchanos, Señor. Oremos a Dios nuestro Padre por el Papa Francisco y nuestro obispo Julio Edgar Cabrera Ovalle y todos los demás pastores de la Iglesia, para que, guiados por el Espíritu Santo, conduzcan a la Iglesia por sendas de salvación. Roguemos al Señor. Oremos a Jesucristo, el Hijo complaciente del Padre, por todos los bautizados, para que vivamos con autenticidad nuestro ser de cristianos y demos testimonio de Él en la Iglesia y sociedad actual. Roguemos al Señor. Al Espíritu Santo, para que surjan en la Iglesia vocaciones al servicio del reino, desde la vivencia carismática de hijos pequeños del Padre. Roguemos al Señor. Oremos por la familia religiosa de misioneras de la Caridad de María Inmaculada, fundada por el venerable siervo de Dios Moisés Lígar Serafín, para que a ejemplo suyo hagamos vida el carisma de infancia espiritual y seamos presencia significativa ante la necesidad de plenitud del hombre y la mujer de hoy por la vivencia de la filiación. Roguemos al Señor. Oremos por las causas de canonización en la Iglesia, para que los procesos sigan avanzando de acuerdo a la voluntad de Dios. Roguemos al Señor. Escucha también, Padre, las oraciones de este día. Cada uno que hace su petición en silencio desde lo más profundo de su corazón. Sostén nuestra confianza en ti y haz que se alegre nuestro corazón al contemplar tus maravillas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Unidos a Jesús y bajo el impulso del Espíritu Santo, presentamos a Dios nuestro Padre el pan y el vino, y en ellos nuestras vidas, que pronto se convertirán en su cuerpo entregado por nosotros y en su sangre derramada por nuestra redención. Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad estos dones que has puesto en manos de tu Iglesia, y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que nos siguiera. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo, reúnes en una sola familia a los hombres, creados para gloria de tu nombre, redimidos con tu sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Tierra
digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otros tiempos con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgas. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Julio, con todos los obispos, presbíteros, diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres y mujeres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección.
y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles, los mártires, el venerable siervo de Dios, Padre Moisés Lira Serafín, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Por esa confianza filial que caracterizó la espiritualidad del siervo de Dios, Moisés y la Serafín, nosotros también vamos a rezar la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Paz
Dichosos ustedes invitados hoy a la cena del Señor. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida. Amén. La sangre de Cristo guarde mi alma para la vida. Siguiendo en este silencio meditativo con Jesús en Eucaristía, le vamos a dar gracias con un canto compuesto por el venerable siervo de Dios, Moisés Lira Serafín, en el que refleja su vida y su proceso espiritual, habiendo encontrado a Jesús en Eucaristía, y se quedó con él. Vida.
que la recepción de esta Eucaristía nos convierte, Señor, en tu amor y nos ayude a conseguir la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. A continuación se dará lectura al decreto de venerabilidad que el Papa Francisco otorgó al siervo de Dios, Moisés Lira Serafín, misionero del Espíritu Santo, por la vivencia de las virtudes en grado heroico. Congregación de la Causa de los Santos, mexicana de la beatificación y canonización del siervo de Dios, Moisés Lira Serafín, sacerdote profeso de los misioneros del Espíritu Santo, fundador de las misioneras de la Caridad de María Inmaculada, 1893-1950. Decreto sobre las virtudes. Hago siempre lo que agrada a mi Padre. Señor, cuanto más me empequeñezco, más me acerco a ti, y cuanto te aproximas más a mí, tanto más aumentas mi pequeñez y con ella mi única grandeza, tú. Estas palabras tomadas de su diario espiritual constituyen el consejo sumario que el venerable siervo de Dios, Moisés Lira Serafín, cumplió paciente y fielmente durante su vida. El siervo de Dios nació en Zacatlán, Puebla, México, el 16 de septiembre de 1893, en una familia numerosa. Los padres eran fervientes católicos y lo educaron cristianamente, mas su infancia fue pronto turbada por la muerte de su madre, acaecida en 1898. Su padre, profesor en escuelas parroquiales, se ve obligado a estar en diversos lugares hasta que contrajo segundas nupcias en 1908, encomendando el siervo de Dios al cuidado de un sacerdote. En aquel periodo de tiempo comenzaron a manifestarse los primeros signos de vocación a la vida sacerdotal, y así, aconsejado por una religiosa, el joven Moisés se trasladó a Puebla, a la casa de una benefactora. Después de 2 años, dedicados principalmente al estudio, el siervo de Dios comenzó a frecuentar el seminario paradoxiano de Puebla y decidió seguir la vocación sacerdotal y religiosa. El año 1914, aceptando la invitación del padre Félix de Jesús Rullet, fundador de los misioneros del Espíritu Santo, los siguió, de los cuales él fue el primer novicio. En aquellos años se desencadenó en México una persecución religiosa, a causa de la cual el siervo de Dios no pudo frecuentar regularmente el noviciado, aún careciendo de un lugar estable para vivir. Eso, no obstante, el año 1916 pudo vestir el hábito religioso y el año siguiente profesar los votos. Continuó su proceso de formación en vista de la ordenación sacerdotal que recibió el 14 de mayo de 1922, y el día de Navidad de aquel mismo año emitió los votos perpetuos. Nombrado maestro de la Casa de Novicios, inició su ministerio pastoral 3 meses después
en donde, recuperándose de la enfermedad, pudo dedicarse al trabajo misional en diversos lugares de su patria. En el año de 1926, la persecución religiosa se agudizó, por lo cual el siervo de Dios, obedeciendo a su superior, viajó a Roma, donde frecuentó los cursos de teología dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana. El periodo romano, sin embargo, no fue tranquilo en el aspecto espiritual, porque el siervo de Dios tuvo algunas angustias y estuvo tentado a abandonar su instituto. Mas, no obstante, renovada su confianza en la providencia divina, superó las adversidades. El año 1928 regresó a México y una vez más asumió con entusiasmo el oficio de predicador y sobre todo de confesor y director espiritual, al grado de llegar a ser un auténtico mártir del confesionario. El año 1934 fundó las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, con la finalidad de desarrollar un apostolado social en el mundo y la asistencia de los necesitados. Perseveró en la animación pastoral, sobre todo a favor de los jóvenes, de las religiosas y de los sacerdotes, principalmente los ancianos y enfermos. Amante del silencio y de la contemplación, el siervo de Dios, aunque fuertemente empeñado en la actividad misionera, no descuidaba nunca la celebración litúrgica y la adoración eucarística. Nutría una filial devoción a la Virgen María y a la oración intensa y ferviente. Gastaba su energía para adquirir la perfección religiosa y misionera. Su acción pastoral era particularmente eficaz, que estaba sostenida y avalada por su constante testimonio. Tenía notable capacidad para iluminar las conciencias y dar oportunos consejos a cuantos tenían la ocasión de consultarlo. El ritmo de su vida se realizaba en la humildad y en el continuo cumplimiento del deber, de la luz de la regla de su instituto y con gran sentido de fraternidad comunitaria. Vivía todos los acontecimientos, aun aquello doloroso de la persecución y de la enfermedad, a la luz de la fe, al grado que cuantos tuvieron la ocasión de conocerlo se daban cuenta de encontrarse delante de una persona no solamente digna de estima y confianza, sino también particularmente virtuosa y ejemplar. En aquel tiempo, su salud se vio disminuida y por implicaciones cerebrales llegó al fin de su vida. Murió piadosamente en la Ciudad de México el 25 de junio de 1950. Sus funerales fueron una prueba elocuente de la fama de santidad de la que gozaba ante el pueblo de Dios. En virtud de esta fama de santidad, fue celebrada una investigación diocesana en la Arquidiócesis de la Ciudad de México el 4 de febrero del año 2000 al 18 de septiembre del 2001. Su validez jurídica ha sido reconocida por la Congregación de las Causas de los Santos en el decreto del 26 de abril del 2002. Preparada la posición, fue discutida según el procedimiento acostumbrado sobre si el siervo de Dios había ejercitado las virtudes en modo heroico. Habiéndose concluido positivamente, se tuvo el 20 de mayo de 2011
el Congreso Peculiar de los Teólogos Consultores. Los padres cardenales y los obispos en la sesión ordinaria del 15 de enero de 2013, presidida por mí, el cardenal Angelo Amato, han reconocido que el siervo de Dios ha ejercido en grado heroico las virtudes teologales, cardinales y aquellas que las acompañan. Hecha finalmente al sumo pontífice Francisco una cuidadosa relación de todas estas materias por el suscrito prefecto, su santidad, conociendo el parecer de la Congregación de las Causas de los Santos y ratificándolo, este día declaró en el caso y para el efecto de que se trata, que consta de las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, tanto para Dios, para con Dios como para el prójimo, y además de las virtudes cardinales de prudencia, justicia, templanza y fortaleza, y de las virtudes que las acompañan en grado heroico del siervo de Dios Moisés Lira Serafín, sacerdote profeso de la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo y fundador de la Congregación de las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Este decreto mandó el sumo pontífice que se haga de derecho público y que se incluya en el acta de la Congregación de la Causa de los Santos, dado en Roma el día 27 del mes de marzo del año del Señor 2013, y está la firma del prefecto Angelo Cardenal Amato y del secretario Marcello Bartolucci, arzobispo titular de Melonienses. El Señor esté con todos ustedes. Que Dios, gloria y felicidad de los santos, cuya memoria hemos hecho el día de hoy, los bendiga con una bendición perpetua. Que la intercesión de los santos nos libre de todo mal y perseveren alentados por el ejemplo de su vida, entregada al servicio de Dios y de sus hermanos. Que lleguen a poseer los gozos de la patria celestial en unión de todos los santos, entre los cuales la Iglesia se alegra de ver a sus hijos e hijas en una paz eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Alegres de haber participado en esta celebración eucarística, regresamos a nuestros hogares para hacer vida lo que aquí hemos vivido. Pueden ir en paz.